Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la primera clase de la materia. Esta primera parte vamos a ver el texto de Joseph Vallès sobre la política. Obviamente, política es un término que ustedes conocen, que ustedes escuchan a diario. Es un término que tiene aspectos o connotaciones negativas, tanto como connotaciones positivas, aspectos despectivos, se le asocia al favoritismo, a la corrupción, pero aspectos también positivos, porque tiene la idea, o va con ella la idea de eh, la libertad, el bienestar, la igualdad, o sea, todas cosas que se pueden obtener a través de el sistema político y del accionar de un sistema político de un país. Pero aparte la política es también la que genera una buena gestión de los conflictos, o al menos debería ser la que genera una buena gestión de los conflictos. ¿Bien? Los conflictos en la sociedad aparecen al igual que aparecen los conflictos entre las personas. Muchos autores dicen que el conflicto es inherente a la condición humana. ¿Y por qué hay esos conflictos en la comunidad? Bueno, los hay por diferentes motivos, por la diferente distribución de la riqueza, por las diferentes condiciones naturales que los individuos tienen, por los diferentes objetivos, ideologías o eh, modelos a los cuales quieren aspirar los distintos sectores o grupos, con lo cual conflicto hay siempre. El asunto es cómo se manejan esos conflictos a través de la política. Bien, esos conflictos nos ponen ante una situación de incertidumbre. ¿Por qué? Porque colectivamente es muy difícil llegar a la posibilidad de un acuerdo. ¿Bien? Entonces ahí es donde interviene la política, a veces acercando a las partes, a veces buscando soluciones superadoras, pero muchas otras veces aparece dando cierta imposición. Junto con la política aparece ligada siempre la idea de poder. ¿Bien? Poder en el sentido de lograr hacer que todos acepten una determinada situación, una determinada solución, una determinada imposición que se hace sobre determinados aspectos. Ahí está el kit de la cuestión de lo político. ¿Bien? La política siempre va a estar ligada a la idea de poder y a la idea de algo superior que tiene capacidad de imponer por sobre los individuos. ¿Bien? ¿Eso siempre es satisfactorio o eso siempre es la solución ideal deseada por todos que convence a todos? Generalmente no. Bien, dijimos que hay diferentes ideas, diferentes aspiraciones, diferentes situaciones de los actores, con lo cual difícilmente eso deje plenamente completo a todos los actores. Pero sí que es un mínimo común indispensable, una suerte de seguro social colectivo para impedir que esos conflictos escalen y para impedir que eso genere en un conflicto de tal magnitud que significa el derrumbe del edificio social. Entonces, muchas veces las respuestas políticas son lo que se llama o se conoce como un subóptimo, es decir, no es el ideal para todas las partes, pero sí alcanza un nivel de satisfacción tal que significa una ventaja para todos. ¿Cuál es la ventaja? Evitar que ese conflicto se expanda y socave las bases de la sociedad civil. Bien. Antes hablamos de diferencias y que esos están en las raíces del conflicto social. Bien, pueden ser diferencias naturales, la inteligencia, las destrezas que cada uno tiene. Pueden ser diferencias funcionales, es decir, el rol que cada uno juega en ese momento. Puede ser por cuestiones familiares, por cuestiones de género. ¿Bien? Pueden ser las diferencias que emanan de la división social del trabajo, a qué se dedica cada uno, cuál es la tarea que desempeña cada uno. Puede ser el rol que juegan en la sociedad, si intervienen en decisiones políticas, sociales, culturales, económicas. ¿Eh? Puede ser que tenga que ver con identidades, adscripciones religiosas, étnicas, etcétera. O puede ser por el lugar el lugar físico, el lugar en el territorio que uno está, ¿eh? Si está más cerca o más lejos de determinados recursos.
Bien, y estas diferencias suelen marcar clivajes. Bien, ¿qué es esto? Que la gente tiende a asociarse con grupos que constituyen una cierta armonía en esos intereses, digamos, con gente que le pasa lo mismo que a ella y que tiene aspiraciones y demandas más o menos similares. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, esto va a hacer que después la lucha o la disputa por el poder se va a dar entre estos grupos y ahí es donde median la cuestión política. Digamos, y ahí es donde se va dando un proceso de politización, es decir, llevar esas demandas que tienen esos grupos a la arena de lo público. Bien, y en esa arena de lo público es donde se los va a discutir, se los va a intentar resolver. Bien, esa politización tiene varias etapas. El primero es la identificación, nos dice el autor. El segundo es la toma de conciencia, es decir, que los grupos implicados, no solo es un tercero que los identifica, sino que los grupos implicados sepan qué están pidiendo y qué es lo que buscan. El tercer momento es la movilización, ¿bien? Y la búsqueda de aliados. Y por último una vez dados estos tres primeros pasos, efectivamente entrado del conflicto al escenario de lo público, reclamando la decisión de decisiones vinculantes. Es decir, que el poder político adopte ciertas decisiones vinculantes para la resolución de ese conflicto. Y esto se dio siempre y de diferentes maneras más o menos se dio siempre. Lo que la historia nos muestra es que siempre el fenómeno político estuvo ligado a las sociedades humanas. No como lo conocemos ahora, no con el nivel de sofisticación que lo conocemos hoy en día, pero siempre existió esta noción de algo que emana por encima de la comunidad, por encima de la sociedad y logra tener cierto poder de imposición de algunas resoluciones. ¿Sí? Y eso es precisamente el poder político. Como les decía antes, la noción de política va estrechamente ligado con la idea de poder. Poder entendido en al menos dos perspectivas, como recursos de distintos tipos simbólicos, coacción, económicos, y como un efecto de una relación. Es decir, poder son los recursos con los que tenemos, sean estos simbólicos, económicos o de coacción, o también el poder es una cuestión relacional. ¿Por qué? Porque si yo estoy solo y tengo muchos recursos, ¿tengo poder realmente? ¿O el poder se da cuando se ejecuta o está en relación con otro o con otros u otro grupo? ¿Eh? Entonces, si lo vemos como distintos recursos, son lo que se llaman recursos de poder, evidentemente. ¿Sí? Y eso muchas veces nos va a dar o va a estar relacionado con la capacidad que se tiene para intervenir ante diferentes conflictos sociales. Esto puede ser fuerza, puede ser influencia, puede ser autoridad, ¿bien? Pero cualquiera de estos que sea, lo cierto es que el que ejerce el poder político debe tener alguno de todos o al menos algunos de estos recursos para alcanzar algún tipo de resolución en, del conflicto político. Entonces, una vez que tenemos claro cuál es la autoridad, vamos a ver cómo se manifiesta ese poder político. Hay un primer nivel donde todos los actores participan. ¿Bien? Por ejemplo, un conflicto político sobre una cuestión determinada es percibida como una problemática por parte de los actores de esa sociedad o de esa comunidad. En un segundo nivel, muchas veces existe la idea de que algunos actores, perdón, quieren impedir que esa cuestión se convierta en un conflicto político.
Y ahí está la discusión que se va a dar. ¿Cuándo se logra politizar como para llegar a ser un conflicto político y cuándo llega a ser una resolución política? Bien, y ahí tenemos la puja. Actores que van a querer que se problematice, se politice, y actores que no lo van a querer. Y ahí está un poco la discusión entre hasta dónde o cuándo puede intervenir el Estado y para qué cuestiones es válido que se politicen o no se politicen. ¿Bien? Pero esto tiene otra cara, que es la cara de la legitimidad, porque si dijimos antes que en parte de las cuestiones ligadas al poder es tener la autoridad para ejercerlo, ¿bien? La autoridad va de la mano de la coacción. La otra cara es la legitimidad, como les decía recién, es decir, ser aceptado por aquellos que son sujetos de ese poder estatal. Digo, si la autoridad es la parte del garrote, ¿bien? En la parte coactiva, coercitiva, la legitimidad es la parte que le da sustento real, es la que le da la aceptación por parte del pueblo. Por eso, vamos a ver después a lo largo de la materia, la democracia va a ser la que mayores niveles de legitimidad reclame a los ciudadanos para que sea efectiva. ¿Bien? La legitimidad se ajusta básicamente a los valores y a las creencias de la sociedad. Es decir, que una medida del gobierno puede o no estar legitimada si está o no o en la medida que está de acuerdo con los valores y lo que piensa esa sociedad. Legitimidad no es lo mismo que legalidad. Legalidad es seguir determinados estatutos o normas previamente sancionadas, ¿bien? Mientras que la legitimidad es algo mucho más amplio. Generalmente, si algo es legal, ayuda a la legitimidad, porque ayuda a que la sociedad lo perciba y lo viva como algo valioso, ¿bien? Pero la legitimidad no se agota en la legalidad, ¿bien? Ni se agota en lo que las constituciones dicen que deben ser. La legalidad, la legitimidad es algo mucho más dinámico. Bien. Básicamente esto es lo que el autor plantea en los dos primeros capítulos. Si entramos al capítulo 3, vemos las tres dimensiones de la política, que es la estructura, los procesos y el resultado. Obviamente que estas tres cosas están relacionadas. En inglés quizás es más fácil distinguirlo porque se usan tres palabras diferentes. Policy para la estructura, politics para el proceso y policy para el resultado. Repito, polity para la estructura, politics para el proceso y policy para el resultado. Acá usamos generalmente la palabra político, si bien a la parte del proceso lo solemos acompañar de la idea de sistema político y a la parte del resultado con la idea de política pública. Pero siempre está político o política en el medio. Entonces a veces eso puede llevar a alguna confusión. Cuando hablamos de política como estructura, lo que encontramos es que cada sociedad ha producido su propia estructura política. Y estas son las formas de organización de la cuestión política. Por ejemplo, hay sociedades que se han organizado alrededor de la idea de imperio, otros alrededor de la idea de monarquía, otros alrededor de la idea de más similar a lo que nosotros conocemos como los estados modernos, con distintos poderes. ¿Bien? Pero esta es la idea, digo, es lo estructural, son las bases, son cómo se generan las instituciones. ¿Bien? Algunos autores lo asemejan a la idea de un organismo viviente o de una máquina, es decir, distintas partes que cumplen diferentes funciones para que esto pueda funcionar efectivamente de alguna manera. El sistema político
nace de un autor que es Easton, que hablaba de que la estructura política esta estructura política cuando debe tomar decisiones se asemeja o él lo asemeja a un sistema. Sistemas siempre son, cuando vean siempre la palabra sistema, piensen en que hay unidades y hay forma de interacción de esas unidades. Eso es lo que compone el sistema. ¿Eh? ¿Qué hace el sistema político? Bueno, recoge información, la procesa y después, frente a eso, devuelve algún tipo de respuesta para solucionar el problema. ¿Cuáles son estas respuestas? Las políticas públicas, que es el último elemento que tenemos. ¿Cómo funcionaría la idea de esto? Bueno, este sistema está en contacto con el contexto en el cual se mueve. El contexto es el entorno social en el cual se mueve y del cual toma la información, del cual toma las demandas. ¿Bien? Tiene autonomía el sistema, pero está vinculado con ese entorno. Ese sistema lo que hace es procesar esa información. ¿Bien? Es decir, ve las demandas, ve los recursos con los que cuenta, ven cuáles son los problemas, esos problemas, cuál sería una solución deseable y cuál sería una solución viable. Que no es exactamente lo mismo, pero en todo ese tramo, que Easton lo hace, que es una caja negra, que no se mete mucho a explicar cómo funciona, es lo que da la idea de ese sistema político. ¿Eh? Él habla que hay inputs, que son las demandas, y hay outputs, que son las respuestas. Después de esos outputs va a haber una retroalimentación a todo el sistema. ¿Por qué es útil hablar de esta noción de sistema político? Bueno, porque, en primer lugar, pone de manifiesto la relación entre el entorno y la política. ¿Bien? Y la política vinculada a las tensiones existentes en la sociedad. Además, describe una secuencia ideal, ¿bien? Una secuencia que permite ordenar la idea de las políticas públicas. Señala interdependencia de distintos elementos. ¿Bien? Nada en la estructura política es absolutamente 100% autónomo. Les dije, está vinculado con el entorno y está vinculado con los otros elementos de los diferentes elementos que componen esa estructura política. Entonces, esta idea nos muestra también la- lo dinámico que es la estructura política y las limitaciones que tiene. ¿Eh? ¿Por qué las limitaciones? Porque esta idea de la estructura política, y más si es la idea de Easton, de una caja negra, bueno, es una simplificación de la realidad. ¿Bien? Pero esa simplificación al menos nos deja ver la secuencia lógica en el proceso de toma de decisiones que se hace para tomar las decisiones políticas. Entonces, ¿qué aparece para estudiar más en detalle esto? Aparece la idea y la noción de la ciencia política. ¿Bien? Ciencia política como algo distinto como algo diferente a la opinión política. ¿Bien? Acá entramos en otro tema importante. El estudio de la política es el saber común, el saber vulgar, una opinión o preferencia de algunos individuos, o va de la mano de un saber científico, va de la mano de una determinada metodología de estudio. ¿Eh? La idea de la ciencia política un poco es precisamente esto, separarlo de la idea de las opiniones y entrar en el campo del estudio científico. ¿Eh? Es muy debatido hasta dónde las ciencias sociales son ciencias o no, porque, o hasta dónde es válido copiar o tomar cierta metodología de las ciencias duras y de las ciencias exactas para hacer ciencias sociales. ¿Eh? Ese debate ya seguramente lo verán en las materias metodológicas, pero lo cierto es que la ciencia política
lleva adelante todo un proceso para intentar objetivar un objeto de estudio y tener métodos científicos validados por la comunidad científica a la cual pertenece. ¿Sí? Hay todo un proceso que nos permite el conocimiento de la escena política. Hay etapas de un proceso histórico que vemos que es distinto a la Grecia clásica. ¿Bien? La preocupación por la política, el centrarse en la ética, ¿bien? La idea del sum politikon, del hombre político, del ser político, como que el individuo necesariamente, por vivir en sociedad, está involucrado en las cuestiones políticas. Luego en el medioevo esto está mucho más ligado a la idea de la religiosidad. ¿Bien? Después tenemos una etapa donde se va desdibujando esto y nacen los estados absolutistas, y ahí empieza la cuestión de la autoridad, si la autoridad tiene límite o no, o cómo se puede limitar esa autoridad. Eso lo vamos a ver con diversos autores nosotros. Y a principios del siglo XIX hay factores como las revoluciones liberales, la afirmación del individualismo, el conocimiento científico que se va teniendo en otras áreas, ¿eh? La revitalización de las universidades, que va generando todo una idea de que las ciencias sociales se van integrando como disciplinas institucionalizadas a los centros de estudio. Es decir, van generando ciertas metodologías de estudio, ciertas ideas de objetividad y de formas de objetividad de acercamiento al objeto de estudio, que va a permitir hacer este pasaje de la idea de menos científica a un mundo más científico. ¿Qué es lo que va permitiendo esto? Además de lo que les contaba, la necesidad social de generar algún tipo de reflexión sobre la política. Y esto se ve sobre todo a fines del siglo XIX, con ciertas iniciativas que se van dando en universidades, por ejemplo la Universidad de Columbia, donde se crean los departamentos de ciencia política. Y después, post Segunda Guerra Mundial, lo que había sido la experiencia traumática de la guerra, lo que fue el surgimiento de los fascismos en la primera parte del siglo XX, lo que era la realidad del comunismo, lo que fue la realidad en Occidente de la crisis del 29, ¿eh? Hacían mucho más importante la reflexión académica, metodológica, sobre el estudio de la política y el manejo de los conflictos sociales. ¿Eh? Pero ¿con qué elementos esta disciplina que surgía nueva y se consolidaba en la segunda mitad del siglo XX, cuáles son los elementos que tiene para estudiar la realidad? En primer lugar, los hechos. ¿Bien? Si uno quiere hacer una, un estudio de la realidad social, de la realidad política, lo primero que tiene que hacer es intentar identificar lo más objetivamente posible ciertos hechos. ¿Sí? Y en segundo lugar, intentar dar explicaciones sobre esos hechos, separando esto de las valoraciones. Y acá está la idea de la objetividad que les hablaba. ¿Qué quiero decir con esto? Un cambio social, un cambio político, yo puedo describirlo y explicarlo, sin decir si es bueno o malo, o sin que importe cuál es mi opinión sobre la bondad o maldad de ese cambio político. Ahí está el centro del estudio objetivo desde la ciencia política. ¿Bien? Una vez que lo describí, una vez que lo expliqué, puedo buscar una cierta reflexión sobre esto, pero siempre intentando, y digo intentando porque es muy difícil hacerlo algunas veces, mantener algunos niveles de objetividad. Vaya no habla demasiado de la palabra objetividad, yo la pongo
porque me parece que clarifica un poco estas ideas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, inten- una vez que lo interpreto, que busco saber por qué pasó lo que pasó, puedo generar algunas recomendaciones a futuro. Bien, este es el otro elemento científico. La idea de poder, no de, digamos, predecir ni anticipar el futuro, sino poder opinar sobre el futuro, sobre lo que puede llegar a suceder, en base a los estudios objetivamente hechos antes. ¿Siempre se puede hacer? No, muchas veces está teñido de opinión, está teñido de favoritismo. Uno cuando selecciona su objeto de estudio, muchas veces incide las, la formación, a qué teoría escribe, las preferencias por estudiar un tema sobre otro. ¿Bien? Hay incidencias subjetivas. El tema es que eso debe quedar claro a la hora de armar el estudio de la realidad. Digo, si yo sostengo que voy a estudiar un fenómeno político desde determinada teoría, ya estoy dejando en claro cuál es mi marco analítico. No estoy sorprendiendo a nadie, no estoy actuando de mala fe, pretendiendo poner como realidades objetivas e indiscutibles lo que es un marco teórico. Y en ciencias sociales existe una multiplicidad de marcos teóricos al mismo tiempo. ¿Sí? Cuando yo al estudiar la sociedad hago mayor o menor hincapié en algunas de las contradicciones, de los problemas que se pueden llegar a encontrar, por ejemplo, en la cuestión de las clases sociales, ¿sí? Estoy ya entendiendo el funcionamiento de una sociedad de una determinada. Si no valoro las clases sociales o no le encuentro un factor explicativo a lo que pasa de acuerdo a las clases sociales, es que voy a estar usando otra teoría, tan válida como la anterior. ¿Bien? Pero eso tiene que quedar en claro y tiene que ser parte de el trabajo y de cómo lo presento a ese trabajo. ¿Bien? Lo importante es que sea coherente, que se pueda basar en hechos, que las explicaciones que se dan sean acorde a lo que los hechos marcan, ¿bien? No se busque forzar determinadas explicaciones. ¿Bien? Básicamente esto es lo principal que vamos a ver en el texto de Vallés. Obviamente, la idea es que ustedes lean la bibliografía, se apoyen con esta clase y con el PowerPoint que también le subimos. ¿Bien? Y lo mismo va a ser ahora con la segunda parte eh, de esta primera semana, que es el texto de Solar. Bueno, muchas gracias. Nos seguimos viendo y por favor, algo importante, no solo para esta semana, para esta unidad, sino para todas las clases que vamos a compartir, consulten todas las dudas. ¿Bien? Durante el cuatrimestre vamos a hacer algunas instancias sincrónicas para los que quieran participar, para sacarse las dudas, pero si no, utilicen el chat y utilicen los mecanismos que les da la plataforma para hacernos llegar todas las dudas que tengan. Bien, nuestra tarea es que ustedes lleguen al parcial con el mínimo posible de dudas y esto se va a dar con dos cosas. El estudio de ustedes y nuestro seguimiento para que ustedes puedan llegar en esas condiciones. Bueno, muchas gracias por todo, nos vemos.